con Gustavo Tapia de la Federación Minera. Ahora sí, para que conversemos de lo que está pasando. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar conectado con nosotros. No, gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco, tuvieron ayer una reunión, ¿no?, con el ministro y el subsecretario. Cuéntanos qué pasó en esa reunión y cuáles son las peticiones de ustedes. Bueno, la reunión fue precisamente, se dio por otra instancia, por la revisión de un programa de gobierno respecto de la minería. Perfecto. Es algo bien decidor lo que se plantea, es la programación de lo que va a ser la minería 2050, se llama el programa. Es una mesa que estamos incluidos también los trabajadores, pero nosotros en esa mesa, después del estallido social y por condiciones variadas que no nos acomodaba lo que ahí se veía, decidimos retirarnos. Esto lo conversamos las organizaciones sindicales y nosotros formalmente nos retiramos de esa mesa. ¿Ya? Pero nos siguieron llegando las invitaciones y personalmente fui invitado a participar ayer, pero en acuerdo también con los demás compañeros que estamos en esta coordinadora de los trabajadores de minería del CETEMIN. Yo asistí, pero con la idea obviamente de colocar sobre la mesa el tema de lo que está ocurriendo hoy en minería, producto de la pandemia. Creemos nosotros que es imposible en ese minuto, o sea, no se condice con la realidad ir a hablar de proyección de la minería de los próximos 30 años sin hacerse cargo de lo que está pasando en este minuto con los trabajadores. Por supuesto. Y bueno, la prueba fue más que evidente. Yo pude intervenir cuando la reunión estaba por terminar porque se tocó un ápice de lo que está ocurriendo hoy en día en minería, producto de la pandemia. Y nuevamente lo que yo veía eran castillos de arena, hablando de Big Data, de I+D, de la minería del año 2040, 2050 y todo eso que todos sabemos que sin duda tiene una importancia, pero creemos que en este minuto, y no solamente para los trabajadores de la minería, en esto también quiero ser muy claro, para todas las personas, las comunidades, Calama, Antofagasta, la región de Tarapacá, donde estoy ahora, la importancia y la relevancia que debiera tener cualquier mesa del sector en minería tiene que ser producto de lo que estamos viviendo como trabajadores, como comunidades, como familias. Claro, o sea, yo ahí estoy muy de acuerdo. Bueno, los trabajadores de la minería han pedido detener faenas, ¿no es cierto? Hay una alta tasa de contagio en Antofagasta y en Calama. Dicen que la situación, de hecho han pedido que vaya el ministro porque la situación se ha descontrolado. ¿Nos puedes contar un poco de esa situación y en qué están hoy día? Porque la minería finalmente se le dice a Chile que es como el bolsillo de Chile, ¿no? Como que es como la plata que tenemos ahorrada ahí, pero por supuesto que entendemos la importancia económica que tiene, pero primero la importancia humana. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la minería? Bueno, mira, nosotros como trabajadores, como representantes, lo hemos dicho acá, lo primero, esto ya no se hizo. Nosotros por lo que nos ha tocado vivir, no solamente voy a recalcar siempre esto, seguramente yo represento el sector de la minería, pero esto ha pasado con toda la comunidad, con toda la ciudadanía, pero en este minuto puedo decir lo que vemos en minería. No se hizo lo que se debió hacer en un principio, decía yo, que era generar una mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo debe haber estado gobierno, el mundo empresarial y los trabajadores para ver cómo enfrentábamos de mejor manera esta pandemia. Se nos ha dicho por todo y en todas partes de lo incontrolable que es, de lo letal que es, y bueno, y eso lo estamos evidenciando en lo que ocurre en Santiago, en Valparaíso. Tuvimos la ventaja, como decimos nosotros, de que esta pandemia llegó al país después de 2 o 3 meses de lo que ocurrió en Europa, por lo tanto teníamos el tiempo, se nos decía el discurso, estamos preparados, tenemos todo listo, y vemos que no solamente en minería, pero en minería la tasa de contagios ha aumentado considerablemente, y lo más preocupante, lo peor de esto, es que la minería, y nosotros lo estamos viendo, no es algo que inventemos nosotros, las regiones de Antofagasta, con la ciudad de Calama principalmente, la región de Tarapacá, Iquique en su momento, ahora tengo entendido Rancagua en la 6ª región, son zonas mineras, zonas netamente mineras, y insisto, no lo voy a decir yo, pero alguna relación debe haber con los trabajadores de la minería, con el sector de la minería,
respecto de lo que ahí está pasando. Entonces la preocupación de nosotros es doble. Hoy día los trabajadores tenemos, como lo planteábamos ayer, lo planteaba yo ayer al ministro, estamos con doble temor. Los estándares de seguridad en minería, nosotros los saludamos, siempre han sido estándares de altos estándares de seguridad y calidad mundial. O sea, el trabajador de minería vive permanentemente con esa carga. Y hoy en día tenemos dos cargas, y la carga es más peligrosa, incluso estamos poniendo problemas de convivencia entre los trabajadores con esta carga psicológica producto del temor a contagiarme con el coronavirus. Entonces, cuando tenemos la carga de seguridad permanente y le agregamos esta otra carga, hoy en día los trabajadores, y lo planteábamos ayer y parece que no se nos cree, se está hablando de miedo, se está hablando de temor, porque está el temor a mantener el trabajo, a cuidar el trabajo. Ayer tuvimos noticia de una empresa minera de acá de la primera región que inició un plan de despedir trabajadores, de bajar su producción, producto de los efectos del coronavirus, algo que nosotros en minería no estamos de acuerdo. No creemos que a estas empresas transnacionales, con la tremenda cartera que tienen, con las tremendas utilidades que han tenido a través de los años, a 2 meses de inicio de la pandemia, 2 o 3 meses de inicio de la pandemia, ya estén generando pérdidas. Por lo tanto, lo que venimos diciendo, que nosotros requerimos, pero urgente, sostener mesas, aunque ya es tarde, porque ya tenemos trabajadores, y no solamente trabajadores, tenemos personas en las comunidades, en las regiones, personas muertas, más de 9.000 muertes en el país. No son cifras que las estamos diciendo nosotros los trabajadores, son cifras públicas, y por lo tanto ya sabemos que es tarde, porque para esas familias cualquier mesa que hoy se forme ya es tarde, pero queremos ser agentes de cooperación, queremos ser los agentes directos de llevar la información a los trabajadores que representamos. Claro que sí. ¿Ustedes concuerdan dice, por ejemplo, yo estaba leyendo que los trabajadores de Codelco hay 2.300 contagios? Estamos hablando solo de Codelco, que es, ¿no es cierto?, una de las tantas empresas mineras que existen. Y Codelco ya tomó algunas medidas extraordinarias, dice, como dejar de utilizar el aeropuerto de Calama. ¿Son esas las medidas que ustedes necesitan, o qué tipo de medidas necesitan los trabajadores de la minería en general? Nuevamente vamos a volver a lo que yo planteaba. Creo que las medidas que se están tomando, o las que debieron haberse tomado, pero bueno, ya lo que no se hizo, ya no podemos volver atrás. Claro. Solamente podemos generar, también hemos tenido mucho cuidado en los datos. Nosotros, una petición formal que le hicimos ayer al ministro a través de la coordinadora, a través del CDMIN, donde, como decía, representamos 80% de los trabajadores de minería, es generar mesas tripartitas de trabajo. Y la segunda petición importante es que nos entreguen las cifras, nos entreguen los datos del número de contagios en el sector. Del número de contagios en el sector. No hay. Nosotros no tenemos datos oficiales. Hemos sostenido reuniones con las seremías de minería, de trabajo, de salud, tanto en la región de Tarapacá como en la región de Antofagasta, en las cuales yo he estado presente. Ajá. A través de la federación, y las cifras que nos entregan estas autoridades, representantes del gobierno central, los seremias acá en las regiones, no coinciden, pero no hay ninguna relación que se acerque a las cifras que nosotros tenemos, que si bien es cierto son extraoficiales, porque cifras oficiales a nosotros no nos han entregado, pero nosotros somos personas que estamos, los dirigentes de base, los presidentes de sindicatos, secretarios de sindicatos, están permanentemente en faena, por lo tanto ellos saben perfectamente el número, que insisto, no es lo oficial, pero saben perfectamente el número, porque de esto lo digo responsablemente, las empresas y el gobierno se han encargado de que estas cifras no sean conocidas. Por lo tanto, cuando a mí me dicen 2.000 y tantas personas en Codelco, hay cifras por ahí donde se habla de 800, de 700 en alguna transnacional, de partida son cifras que yo, como digo, responsablemente tendré que creer, pero lo que nosotros estamos viendo en terreno es otra cosa. Y también fue la petición formal. ¿Creen que es mucho más? Mira, no queremos ser alarmistas, no queremos ser irresponsables, debemos tender a creer, pero de que son más, son más. Aparte, la otra gran problemática que se generó, y ustedes sin duda tienen conocimiento de esto, al principio en minería se decía, se recalcaba mucho que el trabajador contagiado pertenecía al subcontrato. En el subcontrato en minería el 70% de los trabajadores son del subcontrato, yo no. Eso sí, por lo tanto, al 70% es un montón. El 70% es más, y yo puedo decir que tal vez el 72%, bordeando el 75% de trabajadores de la minería son del subcontrato. Trabajadores que al ser del subcontrato no tienen la garantía
gobierno ha hecho alarde de los sistemas de prevención, de que entregamos mascarilla, guantes y todo lo que se dice para protegerse de los efectos de la pandemia. De ese 70% de los trabajadores del subcontrato, créame que no tienen ni el 10% de todo eso que se hace, porque en el fondo es un alarde. Bueno, lo que le quería plantear es, al principio se recalcaba que el trabajador que se contagiaba era del subcontrato y que no era de las empresas de planta. Claro. Como se perdió esta llamada trazabilidad de eso y no tienen los datos, porque esa es la verdad, no se sabe qué pasa con el subcontrato, hoy en día lo que se recalca es que el trabajador se contagió en su casa en su día de descanso. Y eso ustedes lo pueden verificar. No te puedo creer. En toda información. Y claro, esto se relaciona al final, nosotros entendemos, se relaciona nuevamente con un tema económico. Porque el trabajador al enfermarse en su casa, inmediatamente la mutual, Daniela debe tener muy claro esto, la mutual deja de correr, cargo, claro, de hacerse cargo del sistema, y pasa el trabajador a ser un problema de salud normal que tiene que verlo con su sistema de salud privada o lo que tenga cada cual, FONASA, ISAPRE y cosas así. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que se está hablando de la pandemia, de seguridad, en todo lo que se dice, nosotros vemos que por delante hay un tema económico y que se coloca en una balanza para ver qué debo decir, qué debo hacer en términos si me conviene o no me conviene económicamente, y vemos que lo que es seguridad, la real seguridad, el real cuidado de los trabajadores, de su familia, de las comunidades, no se antepone como debería ser a los sistemas económicos. Tú decías que hay algunas... Sí, Gustavo. Perdona, Daniel. Solamente quiero una pregunta cortita que tiene que ver con qué empresa, porque tú dijiste que habían algunas que ya habían despedido gente. ¿Podemos decir los nombres de esas empresas que están despidiendo gente? La primera empresa que fue una noticia el 28, 27, 28, uno de esos 2 días, para ser bien preciso, de abril de este año, el Abra, Sociedad Contractual Minera El Abra, que también hay que decir, el 49% de propiedad del Abra es de Codelco Chile, el 51% de Freeport más Mora, una transnacional que se caracteriza a cualquier vaivén, en precio de cobre, en vaivenes económicos, termina despidiendo gente. Ellos tienen historia, parece que los números 27 de abril o 28 son fatídicos ahí, porque en agosto de hace 5 años atrás también despidieron 600 trabajadores, y ahora el 28 de abril de este año despidieron 280 trabajadores, aduciendo los efectos de la pandemia, cuando ustedes bien saben, les digo, yo ahora incluso encuentro que todavía no es razonable que transnacionales con esta cartera de inversiones estén acusando efectos de pandemia y estén despidiendo trabajadores. El Abra despidió trabajadores, Centinela despidió trabajadores del grupo AMSA, Caserones despidió trabajadores en la tercera región, Sierra Gorda acá en la segunda región, una transnacional de capitales polacos. Y ayer se nos acaba de informar, y esto es público, por eso digo con toda responsabilidad, es público, compañía minera Cerro Colorado, acá en la región de Tarapacá, inicia un plan, le pusieron ahí un nombre que en este minuto se me olvida, pero en el fondo lo que están diciendo es que van a ir paulatinamente bajando sus niveles de producción desde el 1 de julio ayer hasta el año 2023, y también esto conlleva el despido de trabajadores, algo dicho en un documento de la empresa de forma pública. Por lo tanto, estamos en este minuto y aquí siempre voy a recalcar la responsabilidad cuando uno no tiene el dato oficial de cifras, se habla del despido de 250 a 300 trabajadores de acuerdo a las personas que están ahí con las que nosotros conversamos. Claro. Daniel. Disculpa que es un dato importante. Y cuando yo hablo de estas cifras que conozco, porque son sindicatos asociados a la federación, se nos queda fuera, porque no manejo el dato, y eso sin duda es mucho peor, pero mucho peor, lo que ocurre en el subcontrato, producto que acá yo le estoy hablando de la representación del 25% y menos de la federación, del 10% de los trabajadores de minería. Así que imagínense lo que pasa en ese 70% que yo le decía del subcontrato, donde prácticamente están a la deriva, sin contratos colectivos, mucho más alejados de la mano de la mano protectora, por decirlo de alguna forma, de la ley. Qué increíble. ¿Daniel? Sí, no, lo que quería era preguntarle a don Gustavo y reforzar un par de cosas, pero bueno, lo ha dicho harto. A mí me parecería que la minería que maneja bastante plata, podrían ellos mismos haber tenido test, ¿no? Test masivo a sus trabajadores y hacer ellos mismos. Si la minería tiene la capacidad de hacer test y trazabilidad
porque tiene las lucas. Es un tema que no lo hicieron y muchos trabajadores no solamente se contagian en las minas, los trabajadores principalmente se contagian en el transporte, ¿no? En el camino de todos los días a la mina, por si hay uno contagiado acá en todos los que están adentro en ese bus, ¿no? Eso es un tema que hay que ver. Por eso te digo que los testeos ahí han sido insuficientes. Lo segundo es lo que dice don Gustavo también respecto de los subcontratos. Es un tema que nosotros lo hemos conversado varias veces. Va a ser un tema que hay que revisar, porque no puede ser que un trabajador que está haciendo una pega igual, idéntica al que tiene al lado, uno está contratado por el mandante, ¿no? Por la empresa internacional o por Codelco, y el otro, el subcontratado, está contratado por una empresa muy pequeña, que no tiene responsabilidad, que no se hace cargo, que no le pasa los elementos propios de seguridad. Están haciendo la misma pega con unos sueldos y con beneficios muy distintos. Y lo tercero también, lo que pasa con la mutual, es un tema muy, muy común en Chile, que ahora en la pandemia se ha mostrado más, pero es la típica pelea entre el sistema de seguridad de mutuales, que dice, no, lo tuyo es una enfermedad profesional, no, lo tuyo es una enfermedad común, no, lo tuyo... Entonces se patean entre la ISAPRE, FONASA y las mutuales para sacarse de encima a ese trabajador enfermo. Mira lo que te digo. O sea, la mutual dice, no, esto es una enfermedad común, se la pegó en su casa. Y el otro dice, no, esto es una enfermedad profesional, se la pegó en el transporte, o se la pegó en la faena. Y esa pelea es un autor que se ve no solamente en la mina, se ve en Santiago, en Antofagasta, en Puerto Montt, en todos lados, porque en el fondo es la típica forma de querer ganar menos, querer gastar menos. Lo que decía don Gustavo es absolutamente cierto. Al final del día es solo un problema económico. Solo un problema económico que se da no solamente en el rubro de la minera, sino que en todos los otros rubros, para sacarse el problema encima. Sí, mire, en primer lugar, el tema de los testeos también quiero ser preciso. Creo que las empresas mineras sí han desembolsado, pero yo desde todo el tiempo que estoy en minería, debemos decir que se han hecho testeos, hoteles 5 estrellas acá en Iquique, en Antofagasta, las empresas mineras los han contratado, pisos completos para que los trabajadores, hoteles sanitarios, para que los trabajadores hagan cuarentena, o sea, eso no lo vamos a desconocer. Pero yo veo esto desde otro punto. A nosotros siempre se nos enseñó, y aquí hay una relación con el subcontrato, que las empresas mineras, las transnacionales, BHP Billiton, Aldo, Codelco, son especialistas en producir cobre, y esa es su especialidad. Y por lo tanto de ahí justifican el subcontrato, ellos y dejan el subcontrato todo lo que es los servicios, la alimentación, claro, el transporte, todo. Bueno, ese discurso. Y ahora yo ese discurso lo tomo y les digo, ellos no son especialistas en pandemia, ellos no son especialistas en temas de salud. Por lo tanto eso, y lo decimos como representantes de los trabajadores, como trabajadores, a quien nosotros le exigimos que nos proteja la vida y la salud es al Estado de Chile. Y en este minuto a través del gobierno que está vigente. Ese es el responsable de proteger la salud y vida de todos los chilenos, no solamente los trabajadores de minería. Y por lo tanto, en esto no quiero justificar empresas, ni mucho menos, pero nosotros donde vamos a buscar y donde vemos la responsabilidad es de quien dicta las normas. Nosotros ayer preguntábamos si hay que cerrar una faena acá en una región porque ojalá no pase, haya un contagio masivo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a decir? Porque la empresa minera no puede, o tal vez a voluntad, por ahí algo han hecho, también siempre midiendo los efectos económicos, de decir vamos a trabajar, y ahí va la otra pregunta, vamos a trabajar con trabajadores de la región, pero es paradójico. Dicen cerramos el aeropuerto en Calama, claro, y vamos a trabajar solamente con trabajadores de la ciudad. Bueno, ¿y cuál es la ciudad que está más contagiada? Los trabajadores de Codelco, el 95% de los trabajadores de Codelco viven en Calama. Son trabajadores que todos los días van a su casa. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio del cierre del aeropuerto? Que lo saludo, obviamente puede ser una medida. No estoy diciendo que no haya que cerrarlo, pero cuando se toman estas medidas desde el Poder Central, como siempre decimos nosotros, esta minería que se hace desde el barrio El Golf, no tengo nada contra Santiago, pero esa minería que se hace desde el barrio El Golf es muy distinta a la minería que se hace acá en Coyahuasi a 5.000 metros de altura. Es otro mundo. Las 3 de la mañana con 25 grados bajo cero. Si la minería no es solamente bonos, la minería no es solamente sueldo, que siempre lo que se nos está diciendo, trabajadores sobrepagados, sobrevalorados. Y en este minuto lo que estamos diciendo, nosotros sabemos perfectamente el sector productivo que estamos, sabemos perfectamente la dependencia que tiene Chile. Chile es una economía cobre dependiente. Por eso que estamos, pero también se torna peligroso. En este minuto se torna peligroso
porque los afanes por mantener la continuidad operacional, por mantener la producción, sabiendo de la dependencia de la economía, se torna peligroso. Y los trabajadores lo están sintiendo, los representantes de los trabajadores ya no estamos sintiendo responsables, además, porque ¿hasta dónde va a dar esto? Sin ser catastrófico, sin ser alarmista, no, claro. pero ¿hasta dónde? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión? ¿Cuál va a ser el punto de quiebre donde realmente importe de verdad la salud y la vida de los trabajadores y los efectos en la comunidad? Ahí, por ejemplo, nos escribe una amiga que nos escribe siempre por Twitter, que su tweet es como @klopez, dice: ayer hablando con una amiga me dijo que su cuñado trabaja en el Teniente, en Rancagua. Los hacen trabajar asintomáticos y en las jaulas van muchos apretados, sin mascarilla y sin distanciamiento. Esa es la realidad de la que tú estabas hablando, Gustavo, ¿no? Como un poco, ustedes representan a cada uno de esos trabajadores y esos trabajadores son los que están trabajando en estas condiciones muchas veces. Mira, Ale, Daniel, hay una cosa, cuando acá se habla del distanciamiento físico-social, yo digo distanciamiento físico, y nuevamente para poner en contexto de la realidad, aquí no hay detrás una acusación a nada, solamente hay un punto de vista de lo que nosotros observamos y de lo que conocemos. ¿Cómo uno podría hacer distanciamiento social en una empresa minera, vamos a nombrar a Escondida, donde deben haber en la mañana mínimo 2.500, 3.000 trabajadores que tienen que ingresar a trabajar al turno a las 8 de la mañana? ¿Cómo podría yo hacer un distanciamiento social efectivo en un comedor donde tenemos que tomar desayuno 2.500 personas? Por más empeño que le ponga, por más condiciones, ¿cómo? Si yo no soy especialista, pero nos están diciendo las formas de contagio, cómo se contagian, o sea, cómo esas personas toman desayuno con la mascarilla, para ser bien gráfico en detalle, 2.500 personas. ¿Cómo hago los traslados de ustedes? No sé si han estado en una mina físicamente, los traslados desde el campamento a donde están las máquinas, a la mina, al rajo, ¿cómo? Para mover en una minera chica, de las que yo le hablaba, de las más pequeñas, son 80 personas que entran a un turno. En una empresa minera que produce 60.000 toneladas, entran 80 personas, estoy hablando del turno solamente de operaciones minas. Imagínense en una minera que produce 1.200.000 al año. Claro. Estamos hablando de 400 personas, ¿cómo las movilizo yo para que ingresen a su turno? Entonces, no queremos personalizar, pero son gráficas que uno coloca sobre la mesa y vuelvo a repetir, entendemos los trabajadores, entendemos los representantes la importancia de la minería para el país, pero también nos alarma, nos preocupa que esta importancia de la economía nos lleve a cometer errores de los cuales después no va a servir ni siquiera arrepentirse, ni lamentarse. Sí. No va a haber trabajadores calificados y un montón de cosas que son tan necesarias en el momento en que después, digamos, cuando podamos reactivar todo. Discúlpame un segundo, mira, un detalle que es re importante para nosotros, que está ocurriendo ya en Calama, y me comentaban ayer los compañeros, se están generando incluso diferencias dentro de los propios compañeros, y es normal al riesgo de que tú me puedes contagiar y cosas de ese tipo. El estrés, pero lo que está ocurriendo de que a la minería, a los mineros, nos están haciendo responsables, y puedo decir con justa razón, de lo que ocurre en Calama. Ustedes seguramente lo han escuchado, donde se dice, entonces a esas familias no mineras vamos a tener que darle explicaciones que a lo mejor no vamos a tener, y lo mismo ocurre en Tarapacá, donde se nos está diciendo, no digo acusando, donde se nos está diciendo que podemos ser los principales agentes de contagio. Entonces también una mirada cuidado con eso. Claro. Con las relaciones, sí. Tal cual. Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera, muchas gracias por haber conversado con La Voz de los que Sobran. Hemos querido mostrar también lo que está pasando en un sector tan importante para la economía de nuestro país. Un abrazo, que estén muy bien y muchas gracias, y saludos a todos los trabajadores de la minería. Un abrazo. Abrazo y gracias a ustedes nuevamente, y como les digo, para nosotros tener la oportunidad de poder visibilizar los problemas que también nos aquejan en nuestro sector y a las comunidades. No olvidemos de eso, Calama, Antofagasta, Iquique. Un saludo a los trabajadores de minería y los trabajadores en general. Muchas gracias. Chao. Ahí estaba entonces Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera, y nos vamos de inmediato entonces a conversar.